Hoy vamos a hablar de esas sentencias de amparo directo que sirven para nada y para nada. Y sí, aunque se ataquen, y ni modo. Yo soy Antonio Ordóñez, tu juez laboral, candidato a magistrado de circuito en materia de trabajo aquí en Ciudad de México por las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Te adelanto que el video está largo porque el chisme está muy bueno. Quédate hasta el final porque no vas a creer la forma en la que al final se resolvió. Pues vámonos rápido. Hace más o menos 15 días me llegó una ejecutoria de amparo que sí estuvo un poco rara, pero nada que te sorprenda. De aquellas que reponen el procedimiento, te dicen que no hiciste tal o cual cosa y no analizan fondo y te dicen recaba una que otra prueba adicional. Pero ¿y esto cómo es posible? Pues bueno, resulta que el artículo 782 de la Ley Federal del Trabajo establece una facultad discrecional del juez laboral de allegarse de pruebas oficiosamente, de investigar, de inspeccionar, de interrogar, cuando él, de manera subjetiva, así lo considere necesario para esclarecer la verdad de los hechos. Reitero, es una facultad discrecional de la autoridad de instancia, esto es, quien lleva el proceso laboral. Sin embargo, y para sorpresa de nadie, el tribunal colegiado hace suya esa facultad y dice, a ver, tú tuviste que haber hecho esto para investigar la verdad de los hechos. Entonces, no hiciste uso de tu facultad discrecional para llegarte de esta prueba que yo creo que quizá probablemente pudiera haber ayudado a llegar a una solución más completa. ¿Les suena algo? Pues sí, ciertamente, el tribunal colegiado integrado por 3 magistrados realmente se está sustituyendo en la persona del juez laboral y está haciendo uso de esa facultad discrecional que no les corresponde única y exclusivamente a la autoridad laboral del proceso. Independientemente de eso, ya dicen, utiliza esta facultad discrecional. Cuando te dicen eso, entonces ya no es tan discrecional porque alguien más te lo va a estar ordenando. Entonces esa facultad que originalmente tenías por disposición de la ley, ya no es tan tuya, va a ser de alguien más que cuando tú no la emplees de forma discrecional, aquel te va a decir, ¿y por qué no la utilizaste? Pues mucho bla 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 y vámonos al caso concreto para que me entiendas un poco mejor. Resulta que en un juicio laboral una persona demandó un despido injustificado. Dijo, de manera incorrecta me separaron de la fuente de empleo. Pero ¿qué pasó ahí? Resulta que hasta un año después presentó su solicitud de conciliación y después su demanda laboral. Esto es, más allá del plazo de los 2 meses que establece la ley para intentar este tipo de acciones. Y tú dirás, ¿cómo es esto posible? Pues bueno, desde su demanda laboral hizo valer una situación muy particular. Dijo, con motivo del despido, yo caí en una depresión intensa. Además, tengo cierta dependencia a ciertas sustancias. Esto me llevó a caer en un hospital psiquiátrico donde fui internada y no me dejaron salir por varios meses. Yo salí hasta tal fecha y es por ese motivo que no pude presentar antes mi demanda laboral. Tampoco se enteró mi familia, tampoco supo nadie y por eso no tenía nada que hacer a mi alcance para antes haberme defendido conforme a derecho. No tenía nada a mi alcance para antes haber presentado mi demanda laboral. Como ya lo sabemos, su manifestación por sí misma es insuficiente, sino que tiene que ofrecer pruebas para acreditar esta situación y entonces encontrarse en una situación tan especial que pudiera superar una eventual excepción de prescripción opuesta por el empleador. ¿Qué fue lo que ofreció? Una sola prueba documental donde se advertía que fue atendida por el hospital psiquiátrico por un evento, digamos así como que muy particular, pero de un solo día. Y esto lo robusteció con informes a la autoridad, ya sea a la autoridad de salud pública, ya sea al hospital psiquiátrico, donde venían ciertos puntos en el sentido de que informaran cuándo fue atendida, cuál fue el diagnóstico, cuál fue el tratamiento, cuál fue el resultado y que dijeran básicamente si el expediente clínico se desprendía que ella había estado en un estado de salud que le hubiera comprometido su normal o su correcto desarrollo como para estar en sus 5 sentidos para presentar una demanda laboral. ¿Qué fue lo que contestó la autoridad de salud y el hospital psiquiátrico? Nada más dijo, ¿sabes qué? Sí es cierto, como lo dice ese documento, sí la atendí, sí tenía un estado de shock, pero pues la única recomendación pues fue que se siguiera atendiendo, se le dieron ciertos medicamentos y entonces yo ya no sé nada más del estado de salud de ella. Yo no te puedo decir ahorita a través de un informe si estaba comprometida para tener, digamos, su estado de salud o su estado mental normal o bien si podía o no presentar una demanda, lo cual era de esperarse, sin embargo, estas fueron las respuestas. También, para sorpresa de nadie, el patrón no puso la excepción de prescripción de la acción porque no se presentó la demanda laboral o la solicitud de conciliación dentro de los 2 meses que establece la ley. En su momento, en el juicio, yo hice ejercicio de esta facultad discrecional e interrogué muchísimo a la parte actora para yo saber precisamente cuál era su contexto en su estado de salud o en su entorno familiar que me pudiera llevar a mí conocer un poquito más de su historia y así comprender si verdaderamente había estado impedida para presentar una demanda laboral. Esto porque ni la documental ni los informes a mi juicio eran suficientes para demostrar que no había podido presentar esa demanda. Básicamente, las manifestaciones o las respuestas fueron las mismas, esto es, yo me interné, yo no pude salir
y yo no podía presentar una demanda porque me sentía muy mal, muy deprimida y entonces mi salud no se encontraba bien. En el momento cuando dicté esta sentencia laboral, obviamente consideré todas y cada una de las pruebas que me permitieran conocer a mí o bien tomar en cuenta la situación particular de la parte actora. Sin embargo, era de estudio preferente la prescripción y analizado todos los elementos con los cuales tenía, analizando también cuáles eran las cargas probatorias de cada una de las partes, tuve que concluir en el sentido de que la prescripción fue fundada porque no se demostró que la parte actora hubiera estado impedida física o mentalmente para hacer valer su acción. Esta sentencia fue impugnada por la parte actora y se llevó a un tribunal colegiado de circuito, quien al resolver decidió: no voy a entrar al fondo, no voy a ver si estuvo bien o no la excepción de prescripción, solamente te voy a decir, creo que debiste haber hecho ejercicio de tu facultad discrecional, que ya no es tan discrecional si alguien te la ordena, y dice: ¿qué tal que el expediente clínico te hubiera servido un poco más? ¿Qué tal que le hubieras pedido un informe con estos datos o con esta información? Entonces, a ver, tenemos que tener en cuenta que hay cargas probatorias, que el juez se pueda llegar de pruebas oficiosas, sí es cierto, pero tampoco puedes llegar al extremo de litigar el asunto a alguna de las partes. Y aquí parecía que el tribunal colegiado parecía que estuviera un poco más inclinado hacia este sentido, lo cual desde luego respeto, pero no comparto. Total que el tribunal colegiado no solamente me dijo que pidiera un expediente clínico que no tenía un hospital psiquiátrico, sino que además de eso me dijo: le vas a pedir un informe donde le preguntes A, B, C, D, E, F, o sea, hasta elaboró los puntos materia de un informe. ¿Qué fue lo que pasó? Finalmente el hospital psiquiátrico me rindió el informe y me dijo lo siguiente: número uno, como ya te lo había dicho antes, yo no cuento con ningún expediente clínico. ¿Por qué? Porque solamente le presté la atención en una ocasión. Se atendió, se le dio una receta y se acabó. Además de esto, con relación a todos los puntos que tú me dijiste, ¿qué crees? Aquí nunca estuvo internada, solamente se le dio la atención y nunca pudo estar impedida para ejercer cualquier tipo de derecho en lo que a mí respecta, porque yo nunca la tuve internada, como te lo dije desde el primer informe que te mandé. Y entonces, ¿de qué va todo esto? A mi punto de vista, nos encontramos exactamente en el mismo punto donde nos encontrábamos en aquella ocasión que se dictó la primera sentencia. ¿Qué es lo que pasa aquí? El tribunal colegiado dijo: investiga, solicita, sin ver las constancias de autos a conciencia, porque de haberlo hecho se hubiera percatado, número uno, de que no había registro dato alguno de que el hospital psiquiátrico tuviera un expediente clínico. Número dos, los puntos que dijo que se desarrolló el propio tribunal colegiado que se le pidieran al hospital psiquiátrico, gran parte de ellos ya estaban respondidos desde la primera ocasión y desde ahí se reflejaba que solamente se le brindó atención médica, pero que jamás estuvo hospitalizada la persona. ¿Qué es lo que pasa aquí entonces? Tenemos que definir de qué manera se va a resolver. Esto te lo voy a preguntar a ti. ¿Tú qué opinas? Comenta aquí abajo en los comentarios si tú consideras que la sentencia nueva que se haya dictado pudiera ser en el mismo sentido o por virtud de las nuevas pruebas variará el sentido sobre la prescripción. ¿Tú qué opinas? Yo soy Antonio Ordóñez, candidato a magistrado de circuito en materia de trabajo aquí en la Ciudad de México por las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Este próximo 1 de junio no te olvides que la boleta rosa habrá que marcar el número 35 para votar por mí. Saludos.